Muchísimas gracias, Federico, por esa amable y exagerada presentación, y muchísimas gracias a la Fundación y al Instituto por la amable invitación para estar hoy aquí. Lo que voy a intentar hacer a lo largo de los próximos 25 o 30 minutos de los que creo dispongo es una presentación estructurada en torno a 5 ideas que les plasmo en ese índice, con el objeto de aportar algunas reflexiones sobre el papel de los medios de comunicación en el fenómeno terrorista y sobre el dilema al que se encuentran los medios también a la hora de informar sobre un fenómeno tan complejo como el del terrorismo yihadista. Esos 4 puntos versan fundamentalmente sobre algunos rasgos definitorios del terrorismo. En primer lugar, no me voy a extender, simplemente quiero aportar algunas ideas para, en segundo lugar, explicar cuál es la lógica terrorista. Es decir, como intentaré explicar, el terrorismo es un acto fundamentalmente psicológico y, como tal, tiene un componente comunicativo enormemente importante. Y esas son las 2 primeras partes de mi presentación. De ese modo, quiero entrar en un tercer punto del que se deriva de los anteriores, como es el de la responsabilidad de los medios de comunicación, teniendo en cuenta la relación que el terrorista intenta establecer a través de su acto terrorista. En cuarto lugar, me ocuparé de los mecanismos de justificación de la violencia, algunos de los cuales ya ha analizado el profesor Baca, para, en quinto lugar, analizar, no de manera exhaustiva porque el tiempo no lo permite, la propaganda y la contrapropaganda, es decir, cuáles son los componentes de la propaganda terrorista y cuáles deberían ser los de la contrapropaganda terrorista, y por eso, en ese contexto, cuál es la responsabilidad de los medios. Ese es un poco, como les decía, el esquema de esta presentación. Me detengo muy brevemente en algunos rasgos del terrorismo, pero sobre todo quiero destacar uno de ellos. El terrorismo es un tipo de violencia social que tiene un impacto físico, pero sobre todo y fundamentalmente tiene un impacto psicológico, y esa es una de las claves fundamentales del terrorismo. Eso es lo que diferencia al terrorismo de otro tipo de violencia, su impacto psicológico que es desproporcionado a la destrucción física que produce. 130 personas asesinadas en París suponen una destrucción física y humana, por utilizar esos términos, brutales, pero mucho mayor es el impacto psicológico. Las víctimas directas son centenares, pero las víctimas indirectas, entre las que nos incluimos, son miles, son millones. Es decir, el terrorista busca asesinar, en este caso a cientos, con el objetivo de aterrorizar a miles. Hemos dado un salto cualitativo. Ya no interesa asesinar a uno para aterrorizar a cientos. Ahora estamos asesinando a cientos para aterrorizar a miles. El impacto psicológico, como digo, es fundamental. Y ese impacto psicológico se va a conseguir en una medida muy importante a través de la publicidad que el terrorista necesita. Y por eso, como ya van viendo, el medio de comunicación va a jugar un papel enormemente importante. A través de esa publicidad se van a intentar suscitar esas reacciones de miedo, de vulnerabilidad, de terror, de pánico también, como se han analizado en las sesiones anteriores. Y por eso, teniendo en cuenta ese importante rasgo como es el impacto psicológico que pretende el terrorista, es muy importante analizar lo que se conoce como la relación terrorista. Es la relación que se establece entre el terrorista, el Estado al que transmite y traslada su desafío, pero de manera muy importante también la sociedad, la opinión pública, de la cual también son parte los medios de comunicación. Se ha establecido a través de la violencia una relación entre todos esos actores, de manera que la respuesta de cada uno de ellos va a estar también muy estrechamente relacionada. Y de nuevo ahí creo que se aprecia ya, se va apreciando también la responsabilidad que los medios van a tener, como todos los ciudadanos, no solamente un actor tan relevante como es el de los medios, sino todos los ciudadanos tenemos una responsabilidad en la respuesta, debido precisamente a esa relación terrorista que se establece entre todos estos actores. El terrorismo es un acto de comunicación política, es una táctica fundamentalmente con el objetivo de cumplir determinadas estrategias. Y, como decíamos anteriormente, tiene un componente comunicativo fundamental. Es un acto dirigido fundamentalmente
a corto plazo, busca también un logro en el medio y en el largo plazo, pero sobre todo necesita de los medios de comunicación y es fundamental ese papel de los medios de comunicación para alcanzar a determinadas audiencias. Como veremos, las audiencias son variadas, no hay audiencias únicas y exclusivas, de ahí que sea complicado dar con el equilibrio necesario para una adecuada cobertura de los medios, porque el terrorista se dirige a distintas audiencias y el efecto de los medios está muy condicionado por diferentes audiencias, por los prejuicios de esas audiencias y por las motivaciones de esas audiencias, además de por una serie de factores condicionantes y limitadores que el efecto de los medios tiene en nosotros los ciudadanos. No solamente cuando hablamos de terrorismo hay un condicionante, una serie de condicionantes, sino cuando hablamos de cualquier cuestión política. Pero además, cuando tenemos un fenómeno como el terrorismo, que, como decía, persigue ese impacto psicológico tan relevante, los factores condicionantes adquieren una relevancia diferente que debe ser analizada. No voy a detenerme en esta anterior, pero sí quiero destacar que como acto de comunicación el terrorismo genera una gran atención por ese impacto psicológico y por su naturaleza como acto de comunicación, como drama. El terrorismo es un auténtico drama y por eso atrae, ofrece imágenes espectaculares, ofrece un drama humano y por eso es, entre otras cosas, por lo que genera una gran atención. Y este es un factor muy importante también para tener en cuenta a la hora de diseñar respuestas frente a la radicalización y frente a la propaganda que facilita esa radicalización. Muchas veces nuestros medios asumen ese acto de comunicación, asumen el componente dramático del terrorismo, pero no lo reflejan de la manera adecuada o no se enfrentan al mismo de la manera adecuada. Y este es un ejemplo. Fíjense, no sé si se percibe bien. Vale. No se puede ampliar la fotografía. No se puede ampliar la fotografía, ¿verdad? Bueno, ven ustedes perfectamente esa fotografía de portada de un diario en nuestro país de un domingo que señala la ejecución en masa en las ruinas de Palmira. La fotografía ustedes la han visto, es enormemente dramática, espectacular. Unos niños apuntando en la cabeza a unos seres humanos, sin nombres y apellidos, con un uniforme, cosificados también, como señalaba el profesor Vaca. Y el pie de foto dice lo siguiente: un vídeo difundido ayer en Internet por el Estado Islámico muestra el asesinato en el Teatro Romano de la ciudad siria de 25 soldados a manos de niños y jóvenes. La grabación, que no pudo ser verificada, acaba con el degollamiento de otro prisionero. El grupo terrorista Estado Islámico difundió ayer un vídeo en Internet que muestra el asesinato de 25 soldados sirios por disparos de jóvenes aparentemente menores de edad en el Teatro Romano de Palmira, en el centro de Siria. Una información de primera página de un diario nacional, el de mayor difusión en nuestro país, en un domingo, con lo que todo ello significa, de una información que no ha podido ser verificada, que además, si se dan cuenta ustedes, está grabada en el Teatro Romano de las Ruinas de Palmira. Es decir, es una obra de teatro, es una representación, es una escenificación, es un acto terrorista de comunicación. Y el medio de comunicación, desgraciadamente, le ha servido de plataforma en esta ocasión para reproducir su propaganda. Fue una cobertura que suscitó protestas por parte, no es el único medio que hizo esa cobertura, como pueden ver en otros diarios. El Estado Islámico escenifica el terror en Palmira. Y fue una información que suscitó quejas de algunos de los lectores del diario El País, precisamente por considerar algunos de los factores que he destacado, a los cuales respondió también la defensora del lector. No tenemos tiempo para entrar en la respuesta. ¿Qué se deduce de este marco que he intentado presentar, destacando los rasgos característicos del fenómeno terrorista que lo distinguen de otro tipo de violencia, incluyendo, como decía, esa importancia del factor psicológico, ese acto de comunicación? Se deduce una responsabilidad de los medios de comunicación muy importante, porque el terrorista tiene una lógica, el terrorista es un actor racional, es un actor movido por intereses racionales que persigue una serie de objetivos y tiene una lógica. Persigue ser noticia de primera página, persigue convertirse en una vanguardia social, persigue movilizar,
inmovilizarse. Fíjense ustedes en el éxito, de nuevo ahí la racionalización se refleja. El éxito de la violencia terrorista es un factor de motivación fundamental para atraer y radicalizar a nuevos individuos, y esa es una cuestión importantísima en el contexto actual. Una operación, un atentado terrorista exitoso como el de París es sin duda alguna un excelente medio de reclutamiento. Por lo tanto, la violencia exitosa, la violencia que fascina, es también un factor de un imán, un factor de movilización enormemente importante. Persigue el terrorista a través de sus actos crear una fractura entre la opinión pública y las instituciones. Y luego es muy importante tener en cuenta que las reacciones iniciales de un atentado no se mantienen normalmente en el tiempo, y es muy interesante ver cómo, además, lógicamente, hay opiniones heterogéneas respecto a la naturaleza del fenómeno y las respuestas. Y, por lo tanto, el terrorista, a través de su propaganda y el medio de comunicación con el tratamiento de la información sobre terrorismo, puede en alguna medida, en ocasiones, contribuir a agudizar esa fractura, igual que en otras ocasiones puede contribuir a suscitar, fortalecer mecanismos de solidaridad que impidan que esa fractura se abra. El terrorista persigue, además, demostrar la importancia que su desafío supone para el Estado. Y fíjense, de nuevo, la evidencia. Ahora veremos algunos ejemplos más, pero ustedes lo tienen muy reciente en los atentados actuales. El desafío que ha planteado con un atentado terrorista en París. Es decir, estamos ya hablando de todo un Estado, de la cuarta potencia militar como Francia, declarando la guerra a un grupo terrorista. Cierto que es un grupo terrorista que es algo más que una organización terrorista. Utilizando terminología del ámbito, podría considerarse una organización híbrida. Es cierto que tiene una capacidad de control del territorio significativa. Es cierto que tiene unas capacidades importantes. Pero estamos hablando de un Estado democrático, de una democracia occidental, declarando la guerra a un grupo terrorista. Hay un componente retórico evidente y no tiene tanto un componente jurídico como político esa declaración de François Hollande, sin duda alguna, y tiene unos objetivos claros, como es el de generar precisamente esa solidaridad entre la sociedad. Pero hay que tener también en cuenta las consecuencias que ese tipo de retórica puede tener, porque en una cierta medida se está contribuyendo a esa lógica terrorista, al incurrir además en algo que veremos si nos da tiempo cuando analicemos los mecanismos de justificación de la violencia, de neutralización de la violencia y de distanciamiento moral con la violencia. Me refiero a la guerra de fantasía. El académico Franco Ferracuti hace décadas ya acuñó el término guerra de fantasía para definir esa ficción que el terrorista crea para justificar sus atentados terroristas. Lo que intenta es presentarse como un soldado con una cierta legitimidad en una guerra de fantasía, en una guerra contra otros estados que sí tienen una legitimidad. Es decir, sus actos criminales en esa guerra de fantasía aparecen como actos de guerra y, por lo tanto, aparecen con una cierta legitimación y aparecen desprovistos de su carácter, de su rasgo criminal, de su naturaleza criminal, que tan importante es a la hora de describir el fenómeno terrorista. Por lo tanto, nuestra propia terminología en ocasiones puede favorecer esa lógica terrorista, esa guerra de fantasía, insisto, teniendo en cuenta la lógica que hay detrás también de una declaración como la del presidente François Hollande en un momento de shock para la nación y en una declaración, la inicial, que fue, a mi modo de ver, brillante por los factores que destacaba que debían tenerse en cuenta a la hora de responder al terrorismo. Por tanto, el terrorista tiene una lógica, actúa como un actor racional. Hemos visto que persigue ser noticia de primera página, ser una vanguardia social, es decir, un joven vulnerable, en una comunidad vulnerable con potencial de ser radicalizado. ¿A quién querrá unirse? A un grupo terrorista exitoso, a un grupo terrorista que sea una vanguardia y que pueda ejercer ese papel. Por eso es tan importante tener en cuenta el tratamiento de la organización terrorista en los medios. Es muy importante no engrandecer todavía más a una organización terrorista que ya, como digo, tiene unas capacidades evidentes, pero por eso hay que ser muy consciente de lo que es verdaderamente una organización terrorista como el Estado Islámico, y frente a esa fortaleza que se presenta en los medios del Estado Islámico hay que subrayar la fortaleza de toda una sociedad a la que se enfrenta y cómo el combate es realmente desigual. No estamos tanto ante una guerra como ante un conflicto asimétrico en el que el terrorista recurre al terror, a la violencia,
para hacer frente a quien posee el uso y el monopolio legítimo de la violencia legítima. Vemos algunos ejemplos de cómo se consigue, en efecto, convertir al terrorismo y al terrorista en portada y en primera página. Primer ataque del ISIS o del Estado Islámico por mar. Solemos saberlo todo o casi todo de los terroristas. Hay un afán por dar una cantidad de detalles sobre el terrorista enorme y también por dar altavoz a un atentado que en esta ocasión, cuando aparece en esta primera página o en esta página destacada, igual que en otros medios, todavía no había sido confirmado. Por lo tanto, ya se le estaba atribuyendo, igual que se atribuyó los atentados de Charlie Hebdo a Al-Qaeda y al Estado Islámico, sin que se haya podido establecer inequívocamente esa vinculación, aunque era evidente que son terroristas de inspiración yihadista. Los medios tienen una responsabilidad, decía el historiador Walter Laqueur, que son los mejores amigos de los terroristas. Hay que matizar, sin duda alguna, no son los mejores amigos de los terroristas, pero desgraciadamente en algunas ocasiones su papel puede favorecer, igual que la respuesta de ciudadanos y sociedad también puede desgraciadamente favorecer la lógica terrorista. Los medios, por tanto, tienen una responsabilidad fundamental para evitar dar publicidad positiva al terrorismo. Publicidad van a tener y es fundamental informar sobre terrorismo, pero hay que hacerlo con responsabilidad y logrando un equilibrio que permita no dar una imagen excesivamente edulcorada de la realidad terrorista, que al mismo tiempo permita conmover sobre las consecuencias humanas y políticas del fenómeno terrorista, pero también explicando la naturaleza del fenómeno y no distorsionando sus causas. Todo ello dimensiones complicadas cuando la información que se hace hoy en los medios de comunicación es tan apresurada y es tan inmediata, pero no por ello, creo, no debemos dejar de subrayarlo. No debe, como decía, el medio confundir, distorsionar, simplificar las causas y las consecuencias del terrorismo, y esto es algo importante. Si se analiza cuantitativamente el tratamiento, los encuadres que se utilizan en la prensa para informar sobre terrorismo, veremos que destacan los que precisamente subrayan los atributos positivos de, en este caso, el denominado Estado Islámico. Como veremos más adelante, destacan su éxito como organización terrorista, destacan sus capacidades hasta conseguir estatalidad, aunque realmente no es una estatalidad lo que han conseguido, destacan su supremacía sobre otras organizaciones terroristas y, curiosamente, no se hace tanta alusión a las motivaciones detrás de esa violencia. Es decir, se subraya sobre todo el drama, la espectacularidad de esa violencia, pero no las motivaciones detrás de la misma. Y fíjense en lo revelador que resulta el comunicado de ayer del G20, en el cual se indica que la violencia terrorista nada tiene que ver con ninguna religión ni con ningún grupo étnico. Es muy revelador porque es un reflejo de esa cobertura que cuantitativamente, como decía, subraya unos determinados factores, pero distorsiona o no presta el énfasis suficiente a las causas detrás de la violencia. Es decir, lo que hemos visto en París, lo que hemos visto en otros escenarios, no tiene nada que ver con la religión. ¿Cuáles son las motivaciones que llevan a estos fanáticos a tomar esa decisión terrorista? Sin duda alguna, la de imponer unos objetivos políticos y religiosos. Unos objetivos políticos y religiosos que intentan imponer a través de la violencia terrorista. Pero hay una tendencia a vaciar de contenido esa violencia, de manera que las respuestas inmediatas necesariamente van a ir perdiendo fuerza y perdiendo énfasis. Por eso, cuando hablamos de una guerra, estamos realmente librando, entre comillas, una guerra en unas condiciones desiguales, porque es obvio que con ese tipo de encuadres no puede haber un convencimiento, no puede haber una claridad. ¿Qué es lo que se pretende realmente combatir? A una organización terrorista que utiliza la violencia, ¿por qué? Es decir, es nihilista, como destacaba Fernando Savater, en absoluto. Persigue unos objetivos políticos y religiosos. Y, por supuesto, que tiene una vinculación con un ideario extremista y fundamentalista. Entre las responsabilidades de los medios se incluyen, como decía, no reproducir propaganda, no legitimar el terrorismo. Fíjense en esta portada del diario ABC, pero la reprodujeron también otros medios de comunicación, como pueden ver.
Esta fotografía, que fue defendida por los periodistas, también objeto de críticas por parte de algunos lectores del diario El País, en su sección del Defensor del Lector, criticaron esa utilización y fue defendida por el subdirector adjunto, el responsable de la edición en esa ocasión, David Alandete, indicando que esa fotografía tenía un valor testimonial. Y un valor notarial fundamental. Esos eran los términos literales que utilizaba el subdirector. Además, añadía que mostraba imágenes de guerra impropias de una sociedad democrática y que, por lo tanto, tenían un valor informativo fundamental. Creo que esos argumentos son muy cuestionables, enormemente cuestionables, porque lo que esta fotografía estaba mostrando era algo diferente. En primer lugar, no tenía un valor notarial. Cuando esta información, esta fotografía se publica el día 9 de enero, el 8 de enero, perdón, el día 7 de enero la mayoría de nosotros ya habíamos visto esa fotografía. Lo relevante no está en evitar o no evitar una información, una fotografía que no va a poder ser evitada. Lógicamente, va a circular en nuestros medios de comunicación, en las redes sociales. Lo importante está en darle una portada, en darle una primera página a un acto terrorista de estas características. La lógica terrorista debe ser considerada en esas circunstancias. François Hollande dijo nada más tener noticias de ese atentado: han atentado contra la República, han asesinado a uno de nuestros héroes. ¿Quién quiere mostrar en portada a uno de tus héroes asesinados, a un servidor público asesinado y derrotado, como muestra esa fotografía de superioridad del terrorista que sin compasión abate a un servidor público? Curiosamente, y esto es algo que me parece revelador, ningún medio francés publicó en sus primeras páginas esa fotografía. Es más, un semanario que sí publicó y no en primera página esa fotografía fue amonestado por el uso de esa fotografía. Fíjense en lo revelador que es que Francia, los medios franceses, no quisieran utilizar esa fotografía. Había otras maneras de dar la información. Hacerlo de esta manera tenía unas consecuencias que creo que son favorables para el terrorista y negativas para quienes responden al terrorismo. Avanzo muy rápidamente. Hay enfoques alternativos. Este es uno de ellos, de ese mismo día. Este es el del diario Le Monde, el 11 de septiembre francés. O sea que hay enfoques alternativos para información y respondiendo al argumento a veces del periodista algo defensivo de ¿se pretende censurar? No, no se pretende censurar. Lo que se pretende es ser consciente de que el terrorismo es un acto de comunicación y que la batalla se libra también en un ámbito, en un escenario como el de los medios de comunicación por su relevancia social. Vamos a ver. Fíjense también en este titular: Francia venga a sus muertos. De nuevo, la terminología no es irrelevante. Un acto como el de la policía no puede considerarse como un acto de venganza en una democracia. Sin embargo, se utiliza una terminología que de nuevo coloca al terrorista en un plano diferente y en un plano favorecedor, porque le imita en alguna medida a quienes ostentan el monopolio de la violencia legítima. Les decía ejemplos de los atacantes de Charlie Hebdo actuaron al modo de Al-Qaeda, una publicidad gratuita a una organización terrorista a la que no se ha podido vincular directamente con ese atentado, a pesar, lógicamente, de que es un atentado yihadista. Pero nos encargamos durante esos días de dar una publicidad gratuita, de engrandecer todavía más a una organización terrorista. No me detengo mucho en la justificación porque creo que me quedan 5 minutos, nada más. La propaganda terrorista, y me detengo en esta cuestión para ver cómo desgraciadamente en algunas ocasiones precisamente reflejamos en nuestro tratamiento esos factores tan relevantes. La propaganda terrorista descansa en una serie de variables. Es un pensamiento dicotómico que simplifica, que distorsiona, busca esa dinámica de amigo-enemigo, elimina, como decía el profesor también, los rasgos personales, humanos, no hay identidades, no hay nombres, no hay apellidos, y fíjense que a veces nosotros incurrimos en esa cuestión. Voy a ver si puedo darles un ejemplo muy revelador. Fíjense en la portada del Daily Telegraph, otro secuestrado británico decapitado.
fotografía del terrorista, de nuevo posición de sumisión de la víctima con el mono, lógicamente ideado esa escenificación con una lógica, cosificar, no sabemos cómo se llama. Sin embargo, si ahora hiciéramos un test y preguntáramos cómo se llama el terrorista y cómo se llama la víctima, probablemente encontráramos que más personas conocen el nombre o el apodo, el nom de guerre del terrorista, ni siquiera su nombre, sino el apodo, también con una determinada lógica de fascinación de la violencia, en lugar del nombre de la víctima. Y fíjense, el enfoque alternativo frente a quienes responden es que hay que informar, claro que hay que informar, pero de una manera adecuada. Esta es la portada del diario Independent, no sé si leen el texto, fundido en negro. El viernes un hombre decente fue asesinado a sangre fría, nuestros sentimientos están con su familia. Fue asesinado delante de una cámara con el único propósito de conseguir propaganda. Esta es la noticia, no la propaganda. Creo que es una descripción y un tratamiento periodístico excelente. El terrorista perseguía propaganda con su asesinato y lo que pretendía es también obviar la noticia. La noticia es que un ser humano, en concreto Alan Benning, con una familia, con 2 niños, había sido asesinado por este grupo terrorista. Lo demás era la propaganda que el grupo terrorista deseaba obtener. Fíjense cómo hay tratamientos alternativos. Les decía que, a ver si me lo esto. El periodismo, la propaganda, perdón, tiende a plantear un pensamiento dicotómico, una moralidad subjetiva que justifica la violencia también por sus supuestas intenciones, presentando la violencia como honorable, como eficaz y resaltando esos atributos positivos. Les he dado algunos ejemplos y, como decía, destacan desgraciadamente cuantitativamente, así se puede demostrar, el éxito de la violencia, la capacidad para establecer ese califato, su supremacía, los únicos y auténticos representantes del Islam sunita, ese poder, esa libertad, esa fascinación. Es muy interesante escuchar algunas de las conversaciones de los radicales y esa fascinación por la violencia es evidente como factor de motivación también. Una organización exitosa y como exitosa es por lo tanto un imán muy importante. ¿Quién quiere ser parte de un equipo de tercera división? Nadie. Ahora bien, de un grupo que ya tiene ese rango al que nada más y nada menos que le declara la guerra a la 4ª potencia mundial, estamos hablando de algo muy diferente, ¿verdad? Hermandad, identidad, pertenencia, también se suele destacar la fascinación por el sexo, el dinero, una nueva vida, unas segundas oportunidades y, curiosamente, la religión, que juega un papel importante, pero cierto, con matizaciones, no adquiere, no muestra una sofisticación a pesar de esa importancia que tiene sin duda la ideología en todo este proceso. Para intentar mostrar algunos ejemplos básicamente de este marco, fíjense por ejemplo en esta portada del New Statesman, también planteando estas historias de los yihadistas, pero más reveladora, el tratamiento de esta información era muy peculiar, a pesar de que el propio autor de esa historia insiste en algún otro artículo en esa misma publicación en destacar que no pueden ser vistos los denominados foreign fighters, combatientes terroristas. También fíjense en la terminología, no pueden ser identificados como víctimas. Sin embargo, parte de su tratamiento refleja esa victimización del propio terrorista. Esta portada es de esta semana, el Estado Islámico y la amenaza a Gran Bretaña antes de los atentados, con esta información también dentro. Quemando la tierra, desde luego, es todo un titular para una organización terrorista. Si hiciéramos un análisis muy riguroso de contenido de esa publicación, podríamos ver claramente que no hay un apoyo explícito en absoluto a la violencia, pero fíjense cómo sí se destacan, se presentan determinados atributos que coinciden con los de la propaganda terrorista, de manera que dificultan la acción contrapropagandística y, desde el punto de vista de la contrarradicalización, dificultan esa tarea precisamente por que se subrayan a través de actores como los medios determinados atributos favorecedores de la propaganda. Esta es la portada de Rolling Stone sobre el terrorista responsable de los asesinatos en Boston. Las ventas de Rolling Stone se duplicaron esa semana.
con esta portada y con esta historia. De nuevo, si aquí estuviera el editor de Rolling Stone, defendería indicando que no hay una legitimación y, por supuesto, el detalle está en el demonio, como se dice en inglés, ¿no? Es decir, la letra pequeña. No hay una legitimación, claro que no la hay, pero sí se refuerzan determinados atributos, como decía anteriormente, que dificultan enormemente la acción de contrapropaganda y de contranarrativa que tan importante y relevante es. Un ejemplo final, me queda mucho, pero simplemente para que el capitán no tome las armas. Fotonoticia, diario ABC, 10 de abril, La semilla del mal. Nace en Siria el bebé de una española yihadista. Coquito Castillejos, también su apodo, también su nom de guerre, posa junto a su bebé, fruto de su unión con la ceutí Asia Ahmed, a la que convenció para ir a Siria y unirse al Estado Islámico. Fíjense el tratamiento de un terrorista, es decir, vanguardia social. El medio de comunicación es un medio limitado, tiene 40, 50 páginas, tiene que seleccionar los temas. ¿Por qué se le da prioridad a este actor, pero no a otro tipo de actor? Lógicamente tiene unas repercusiones, tiene unas consecuencias si es erigido en un actor que supone vanguardia, que supone además fotografía de primera página y portada. Y, como les decía anteriormente, hay numerosos ejemplos, pero creo que me detengo aquí para cumplir con el tiempo establecido. Muchísimas gracias.